tardes. Mi nombre es Rosario Ramos, soy maestra jubilada. Voy a aportar desde mi experiencia en el eje 2, la supervisión como acompañamiento que desarrolle reflexión crítica en el marco de un proceso coparticipativo para la orientación y la evaluación en la construcción del conocimiento. En primer lugar, yo quiero hacer una aclaración que es cómo voy a tratar los conceptos y las nociones que me parece involucran o están involucradas en este eje. La aclaración viene porque en el trabajo no se realiza un tema, no se expone una conferencia sobre el mismo, sino que trato de desarrollar algunos conceptos y nociones que me parecen fundamentales, que están abordados en el eje, de manera de poder, en lo que tiene que ver con la consigna o propuesta que vaya a aparecer en el concurso, darle resolución teniendo en cuenta esta posible mirada. Pero obviamente puede haber otras miradas. En ese sentido, entonces, pensar los puntos que el eje plantea y los conceptos que el mismo involucra, me pareció bien importante tomar más que conceptos de las bibliografías y sugeridas, que son las que ustedes van a encontrar que se manejaron en lo que van a escuchar, aportar también desde mi experiencia de 35 años de trabajo y haber recorrido los distintos roles que involucran este concurso. Hay algo que es bien importante y que, así como lo destaca en un discurso a los maestros la profesora Elsa Gatti, a mí me parece que nuestro Magisterio Nacional aprende no solamente desde la formación institucional y académica, desde la formación permanente que hacemos los docentes durante todos nuestros años de trabajo y muchas veces la seguimos haciendo, sino también que se aprende con los colegas. En este sentido, el eje que se plantea es de suma importancia, porque la supervisión para mí es parte de ese aprendizaje que tenemos que tener todos los docentes, tanto en el docente supervisado como en el que supervisa. Cabe entonces pensar que la primera noción que podemos trabajar es la noción de supervisión. ¿A qué nos referimos con este concepto cuando decimos supervisor o inspector supervisor? Y podemos allí encontrar también muchas bibliotecas. Bibliotecas que van desde una supervisión que tiene que ver con una orientación dura y pura, en la que el supervisor entiende que reconoce en lo que está pudiendo observar in situ la dificultad, el problema, y a partir de ahí puede orientar determinados caminos, y es a la que afilio y afilia el eje con el que vamos a trabajar, con el que estamos trabajando, la supervisión que tiene que ver con el acompañamiento, la coparticipación, lo colaborativo y el aprender con el otro. En este sentido puede definirse supervisión como el rol que desempeña o la función que desempeña el supervisor en la aplicación de las políticas educativas, el acercamiento de las políticas educativas del Estado, planteando un proceso de análisis
y de seguimiento con una planificación consciente, una planificación ejecutada y a ejecutarse en diferentes líneas. En las líneas de trabajo con su campo de acción, ya sea un distrito, una institución en particular, porque eso depende mucho del diagnóstico que este supervisor pueda hacer de su lugar de trabajo, y con la supervisión a cada uno de los docentes que estos supervisores o este supervisor tenga que coordinar o trabajar con él. Entonces, en este sentido, la supervisión se puede concebir como una propuesta de intervención pedagógica en la que se diseñe un plan de acción, ya lo habíamos dicho, en un distrito determinado o en una institución determinada. Ahora bien, este plan de acción tiene que ver, cuando hablamos de la supervisión colaborativa, de la supervisión coparticipativa, con un rol, una función que se cumple y para la que, sin ninguna duda, tenemos que tener en cuenta algunas acciones. En primer lugar, y desde la experiencia, ¿cómo se ejecuta este rol? El cómo para ese cómo es fundamental tener en cuenta cómo desempeñar la función de supervisión, es decir, afiliados a esta noción de supervisión, acompañamiento, supervisión, colaboración, pensar un cómo dividido o analizado en diferentes aspectos, que si los separamos vamos a ver que en determinados puntos se encuentran, pero que nos permiten ver una forma de desarrollar y de ejecutar la función de supervisar. En primer lugar, el estar. Estar como presencia física, que creo que hay que desglosarla o separarla del estar como acompañamiento. En segundo lugar, el acompañar, y en tercer lugar, el decidir. Cuando decimos el estar como presencia física, nos referimos a no podemos supervisar ni una institución, ni un distrito, ni un colega si físicamente no compartimos con él la mayor cantidad de tiempo que sea posible al supervisor y en el que se pueda organizar la supervisión. El acompañamiento, el estar físicamente involucra algunos momentos fundamentales de las instituciones, de los distritos, de la escuela en general, en los que el supervisor tiene la posibilidad de llevar, de transmitir, de poner en primer nivel las políticas educativas del Estado. Independientemente de que los programas, las planificaciones de los colegas, por supuesto las deben contener, es el supervisor, el nexo entre esas políticas educativas que plantea el Consejo, el CODICEN y la escuela, es el nexo, ¿verdad? Entonces, esa aplicación o esa llevada a territorio es muy importante en forma presencial. La presencia, para ser verdaderamente un acompañamiento, no puede ser una presencia que marque solamente lo que falta, la autoridad, el orden jerárquico, sino que tiene que ser una presencia que, no saliéndose del rol que tiene que cumplir, que está enmarcado dentro de las funciones que tiene el supervisor o el maestro inspector, pueda
jerarquizar la actividad de la institución teniendo en cuenta lo fundamental, el objetivo fundamental que tiene esta, que es transmitir los conocimientos y velar porque los alumnos, los educandos tengan el derecho a tener la mejor calidad de aprendizaje. El acompañar entonces tiene como momentos claves en las instituciones, en los distritos y en las aulas, que serían los 3 niveles de acompañamiento. Los momentos claves pueden ser el inicio, el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde está incluida la evaluación, y el cierre de un año lectivo. Acompañar. Un segundo punto que habíamos mirado del rol de supervisión. Aquí es fundamental poder distinguir la coparticipación y el trabajo con el otro de el cumplimiento de las funciones del maestro inspector o maestro supervisor. En primer lugar, quien acompaña puede orientar, puede trabajar desde el rol también en los 3 momentos, no dejando, no saliéndose de su función, de su rol, que tiene que ver con el asesoramiento, el llegar en un trabajo compartido con el otro al encuentro de soluciones a las distintas problemáticas, en la búsqueda de los mejores caminos de los procesos de enseñanza-aprendizaje en forma conjunta también con los colectivos. Y por último, en este desempeño del rol, el decidir. A mí me parece que algo que no es menor es la toma de decisiones de acuerdo a los roles que se desempeñan. Quienes hemos transcurrido por distintos roles, antes de conocer el siguiente, o sea, el rol de la escala jerárquica siguiente, nos hemos pensado o hemos tenido a veces la dificultad de reconocer en el otro la obligación, por decirlo de algún modo, de la toma de decisiones. Cuando se es garante, como el maestro inspector lo es, de los derechos de los estudiantes y de las obligaciones del cumplimiento de determinadas políticas educativas en el cuidado de ese derecho, se deben cumplir o tomar las decisiones correspondientes al rol que se desempeña. Algo que dicho de una forma mucho más cotidiana es: cada cargo tiene su carga y nos debemos hacer cargo de las mismas, aunque parezca un juego de palabras. En este sentido, desempeñar el rol de supervisor es también saber tomar decisiones y ayudar a tomarlas a quien las tiene que tomar en el momento adecuado. En primer lugar, porque, y para eso es necesario conocer muy bien la normativa, algo que a veces nos parece que, bueno, la consultamos, pero sí, es cierto, la podemos consultar, permanentemente la estamos consultando, pero tenemos que tener rápidamente claro cuáles son las decisiones que me competen al rol, que competen a ese rol de maestro inspector, y cuáles son las decisiones que están por encima de ese rol y cuáles son las decisiones que debe tomar, por ejemplo, en la institución, el líder pedagógico de la institución, que es el maestro director. Y yo tengo que poder ser un respaldo para esas decisiones, sabiendo cuáles son las que me competen tomar a mí. Esto parece muy fácil, pero no lo es tanto. Y a la hora de desarrollar un concurso y de escribir sobre una determinada consigna, es muy importante poder ubicarse bien en el rol por el que estamos concursando.
No es cosa sencilla, sobre todo cuando no tengo los otros actores que desempeñan los otros roles, ¿no? Es decir, que es una situación hipotética. Pero de todas maneras es importante para el hacer cotidiano de los maestros inspectores. Esto también hace a la toma de decisiones importantísima, porque el maestro inspector, desde su rol, puede tener a la hora de tomar decisiones una mirada diferente a los actores que están en el colectivo de la institución, o a los que están en el colectivo de su distrito, porque tiene un involucramiento diferente. Ese involucramiento distinto hace que se pueda de alguna forma extranjerizar el problema o verlo desde otro punto de vista, que a veces el involucramiento directo del maestro director o de los directores o del colectivo de la institución, porque son las puntas, las diferentes puntas en las que actúa el maestro inspector, hacen que esto no se pueda ver de la misma manera. Ahora bien, ahí vimos, o sea, en estos puntos vimos el cómo desempeñar el rol y fuimos adelantando algunas características del cuándo este rol coparticipativo, de acompañamiento, de construcción del colectivo se puede ir viendo. Pero también tenemos que mirar un cuándo que tiene que ver con los momentos que hablábamos del desarrollo de la función del maestro director. El maestro inspector, el maestro inspector es el que acompaña al líder pedagógico de la institución, y ahí tiene un cuándo fundamental en su rol, que tiene que ver con construir y ayudarle a construir al director un colectivo docente integrado, un equipo de trabajo que sin el cual no se puede sacar adelante o no se puede llevar adelante los mejores resultados en los aprendizajes, en los procesos de enseñanza-aprendizaje que están determinando la calidad de los aprendizajes de los alumnos. Ese cuándo es al inicio, donde va a tener que diagnosticar su campo de trabajo, y en el que va a tener que generar un diagnóstico para planificar sus acciones, tratando de realizar también o de tener en cuenta todos los aspectos que el maestro inspector tiene que tener en cuenta en su planificación, que acompañe la planificación institucional y que acompañe la planificación de su distrito en las tres dimensiones o tres ejes de trabajo, como son, como lo va a encontrar después en el proyecto institucional, el eje pedagógico-didáctico, el eje administrativo y el eje sociocomunitario. Aquí también encontramos diversas bibliotecas de categorización de estos aspectos, pero en suma son los aspectos que debe contener una planificación de acompañamiento, una planificación de supervisión de una zona, de un distrito, y luego cuando vamos desglosando esa planificación de una institución. Ese es uno de los aspectos de la planificación y ese cuándo que recién mirábamos. El otro es el proceso que vamos haciendo con esa institución, con ese distrito, o conjuntamente distrito-institución, para llegar a una planificación de un proceso de enseñanza-aprendizaje, donde está incluida la evaluación, en la que el maestro inspector
planifique acciones que puedan orientar, ayudar, acompañar, conducir algunos de los procesos de enseñanza-aprendizaje que por alguna razón se pueda concluir que están más debilitados que otros, en los que haga hincapié o en todos los que considere. Evidentemente siempre jerarquizamos la intervención de acuerdo a las necesidades porque, bueno, no es prácticamente posible intervenir en todos los aspectos de una institución, más allá de que lo podemos hacer desde el diálogo con quien es el líder pedagógico de la institución. Pero en la intervención concreta muchas veces seleccionamos algunos de los aspectos que vamos a tomar. Igualmente, en los otros aspectos de la intervención, no solamente en lo didáctico pedagógico, que es de los que, bueno, fundamentalmente el maestro inspector tiene que encargarse, ¿verdad? Esa mirada de la planificación en los tres momentos del maestro inspector sobre la intervención en las instituciones tiene un objetivo que es llegar al trabajo que desarrolla el maestro de aula directamente con el objetivo principal, con el sujeto que nos ocupa, que es el estudiante, ¿verdad? Para llegar a eso, que aparentemente es lo que más hacemos y lo más fácil, cosa que no es así, el maestro inspector tiene que conocer muy bien cuál es la propuesta de trabajo de la institución, estar siempre acompañado por quien dirige esa institución y trabajar con ese directivo para poder generar los espacios de colaboración y de acompañamiento, y a su vez poder llegar entonces a orientar válidamente a los docentes de aula. En este sentido, y para mí, en los años de trabajo que tengo, que no han sido muy pocos, es muy importante el vínculo que se establece con las instituciones, con los líderes pedagógicos de las instituciones y con los docentes de aula, al igual que con los estudiantes. No destaqué el vínculo con el estudiante porque si el maestro inspector tiene un buen vínculo con el maestro de aula, tiene un buen vínculo con el estudiante. Eso es una empatía natural de la relación escuela, roles que se desempeñan dentro de ella. ¿A qué me refiero cuando digo construir un vínculo? Me refiero a trabajar con el líder pedagógico, con el maestro director, el vínculo profesional que tiene que tener el maestro inspector con todos los docentes que se desempeñan en la institución. En primer lugar, con el director, que es un líder, tiene que serlo en lo pedagógico, y esto tiene que ver con los saberes, con la construcción de equipo, con lo afectivo, pero sobre todo tiene que ver con la construcción de un trabajo en forma colectiva. La construcción del maestro inspector para poder orientar efectivamente a un grupo de docentes que tiene a su cargo, tiene que ver con la construcción de ese vínculo en tres aspectos.
en el aspecto que tiene que ver con los saberes, en el aspecto que tiene que ver con la confianza y en el aspecto que tiene que ver con el respeto. Como decíamos, un buen supervisor debe, como un buen maestro, como buen maestro que es, diagnosticar su campo de trabajo, diagnosticarlo en cuanto al vínculo también. Es decir, ese vínculo profesional incluye los saberes. Un maestro inspector, para poder incidir, acompañar y colaborar en la formulación de propuestas de trabajo para mejorar los aprendizajes y los procesos de enseñanza-aprendizaje de una institución, tiene que poder hablar, dialogar con los docentes sobre distintas propuestas, saber en qué momento o proceso de enseñanza están esos docentes, cuál es el recorrido que han hecho en lo pedagógico, en lo didáctico, porque es muy difícil tratar de que alguien haga algún cambio, si fuera necesario, sin poder convencerlos de la necesidad de ese cambio. En esto no estoy ni descubriendo la pólvora ni hablando de algo que todos los docentes que hemos transitado las escuelas no lo sepamos. Ahora, es bien importante saber, sí, que para acompañar ese cambio, que entiendo que es necesario, tengo que poder reconocer en el otro el momento de su proceso enseñanza-aprendizaje y poder discutir profesionalmente ese momento. Muchas veces esto es con ejemplos, es con clases conjuntas con el maestro director, es con clases en las que los propios docentes quieren compartir una propuesta, y esto es todo a partir de los saberes que el maestro inspector intercambia con un otro que también tiene los suyos y que de alguna manera está avalado para hacer lo que está haciendo y tiene un recorrido transitado. Puede ser que en ese momento no sea la metodología más apropiada. Bueno, yo tengo que poder trabajar con el otro, cómo cambiar ese proceso y esa metodología y cómo llegar a la que es mejor para el estudiante. Reconocer el proceso que hacen los docentes al enseñar ayuda a reflexionar sobre esos procesos. Y es el maestro inspector, con una mirada ajena al involucramiento directo con el acto de enseñar que tiene el docente de aula y que tiene el maestro director en una institución, el que puede cumplir ese rol. Obviamente las propuestas pedagógicas de los maestros denotan a qué marco teórico afilian, y eso no se cambia por imposición ni se cambia por modelos, se cambia por conocimiento y por convicción. Y los docentes de aula tenemos y hemos tenido siempre la posibilidad de discutir pedagógicamente esto, y entre todos los docentes que inciden en una institución, encontrar el mejor camino para que los estudiantes realmente puedan trabajar desde los mejores resultados o obtener los mejores resultados. Esto es parte de la reflexión que me parece a mí que este eje propone y que vale la pena por lo menos pensarla.
En este sentido también dijimos que el maestro inspector debía poner alguna posibilidad de muestra de saberes en charlas, en propuestas, en modelos, trabajando con el maestro director, y esto hace al otro punto de lo vincular, que es la confianza. Yo siempre trabajé a partir de la confianza porque creo que es lo que nos puede permitir a los docentes generar cambios. Quien está allí frente al aula y frente al grupo, y quien está frente a la institución tiene un aval para hacerlo, y yo, maestro inspector, puedo encontrar cosas que se pueden hacer desde otro lugar. Bueno, esto tiene que ver con, primero, confío y veo por qué y escucho los fundamentos, y luego reviso y sugiero y construyo con el otro algunos posibles cambios si fuera necesario. Lo que directamente nos lleva al punto del respeto. Y aquí quiero desglosar ese respeto en tres niveles. En primer lugar, el respeto al supervisor de primer orden, que es el maestro director de la institución, y saber que no puede correrse o no puede no ejercer o no cumplir su rol, y que tiene derechos y obligaciones en el mismo. Esto que decía hoy al principio, que bueno, hoy el posmodernismo hace que todos corramos de alguna manera la demanda hacia otro, pasando a veces nuestras obligaciones. Hay un rol que es el del maestro director y tiene ciertas obligaciones, y hay un rol que es el del maestro inspector y tiene otras obligaciones. Respetar también es tomar las decisiones en el momento adecuado. El respeto al proceso que hacen en el momento de enseñar cada uno de los docentes que tienen a cargo las aulas, y el respeto por sobre todo al alumnado, a los niños. El maestro inspector es el garante de que se cumplan las políticas educativas del Estado, y por lo tanto es garante de los derechos de los niños, por lo que no tomar una decisión o no tener una intervención a tiempo en pos del acompañamiento, de lo colaborativo, es un error. Una cosa no desplaza a la otra. Yo puedo trabajar desde la colaboración sin olvidarme cuáles son mis obligaciones o mi función, inherentes a mi función. En este sentido, la coparticipación no debe generar cambio de roles, que es una cosa que es algo que quienes hemos transitado en las escuelas en algunas oportunidades hemos visto. Es importante tener en cuenta que trabajar con el otro no significa desconocer la obligación que él tiene y la que tengo yo en el rol que desempeño. Esto nosotros lo vemos muy claro cuando lo sacamos de nosotros y de nuestra profesión, lo vemos claro con las actitudes de las familias, cuando no cumplen sus roles, pero nos cuesta mucho verlos en el rol que desempeñamos. Por lo tanto, para evitar algunas de las consecuencias del cambio de demanda y de del no cumplimiento de las obligaciones de determinados roles que traen inseguridad, que traen como ciertos caos en los lugares donde se adolece de este problema,
es que nosotros queremos reafirmar que el rol, y sobre todo los roles de supervisión, pueden acompañar, deben ejercerse desde otro lugar, pero no pueden olvidar cuáles son sus funciones. O sea, qué es lo que exactamente depende y les compete al maestro inspector. En este sentido, además, creo que primaria debe ser de los organismos que tiene las normativas más escritas, por lo tanto, existen claramente cuáles son las y cómo se deben tomar esas resoluciones, ¿no? Cuáles son las funciones exactas del rol que vamos a, o sea, que están preparando ustedes el concurso. No quiero olvidarme de ningún aspecto que haya puesto para puntuar, y me parece importante decir que bueno, en este desempeño de los maestros inspectores, con una mirada de coparticipación, de acompañamiento, podemos trabajar la reflexión y el logro de mejores aprendizajes de los alumnos, siempre que esta reflexión la hagamos, como decíamos, teniendo en cuenta la confianza, los saberes y el respeto de nuestros colegas y por sobre todo de nuestros alumnos, ¿verdad?, de nuestros niños. Por último, quiero volver a insistir en que desde la experiencia estos son los puntos y las nociones que me parece importante tener en cuenta al momento de resolver una consigna de trabajo, y que destaqué la bibliografía que sugiere el tribunal y los académicos que plantearon el eje, la relación con el saber de Bernard, distintos, el lado subjetivo de la gestión de Blechmar, los gajes del oficio de Stanislao Antelo, que ese libro me parece que es fundamental a la hora de poder resolver algunas cuestiones prácticas, pero que quería sugerir uno que me parece que cuando hablo de vínculo y afectividad profesional puede aportar mucho, que es La palabra del maestro, de una argentina que se llama Viviana Mankowski, y me parece que este libro nos da una mirada del vínculo que es muy importante tener en las instituciones entre todos los actores, no solamente entre quien va a supervisar. Así que bueno, espero que sea un aporte y muchas gracias por la atención.